¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual tenemos ya conocimiento cuál es el horario en el cual el día viernes el presidente de la Nación, Javier Milei, va a dar su discurso ante la Asamblea Legislativa, un horario inhabitual que es a las 21 horas, convocada a ambas cámaras, convocada la Cámara de Diputados, convocada el Senado Nacional y también en una jornada en la cual hay muchas reuniones en el Senado entre los gobernadores patagónicos, legisladores nacionales, en la propia Cámara de Diputados también diferentes legisladores nacionales también analizando en principio cómo se va dando la escalada desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista político, esta situación y esta relación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales. Y por el otro lado también las expectativas que empiezan a tener los diferentes bloques, los diferentes diputados respecto a lo que va a ser el día viernes la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, periodo número 142. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Sí, hay expectativa por lo que vaya a decir el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Como decís, va a ser en un horario que no suele ser el habitual. En general, la apertura de sesiones ordinarias se hace cerca del mediodía. Bueno, esta vez se va a hacer a las 21 horas. Una de las explicaciones que dieron desde el Ejecutivo Nacional, puntualmente el vocero presidencial Manuel Adorni, es que se decidió ese horario para que el mensaje del presidente pueda ser escuchado por la mayor cantidad posible de personas, teniendo en cuenta que en ese horario ya la mayoría terminó sus labores y que así pueden escuchar el mensaje presidencial porque, bueno, hay expectativa, como vos decías, hay dudas respecto a también el mensaje que pueda darle más allá a la ciudadanía, a los legisladores. Tenemos en cuenta que en las últimas semanas hubo una relación bastante tirante entre el presidente de la Nación y los legisladores, y después obviamente está qué pasa con los gobernadores, y también claro, se va a mandar un mensaje a los distintos gobiernos provinciales, pero lo más importante son los lineamientos que dé el presidente en materia económica, por lo menos a mi entender eso es lo más importante, y los proyectos de ley que puedan llegar a enviar aquí al Congreso. Claro, sin lugar a dudas, porque se abre el periodo de sesiones en el cual ingresan ya los diferentes proyectos, no solo del Ejecutivo, sino también en las discusiones van a estar los proyectos de los diputados, los proyectos de los senadores nacionales. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas. Sí, bueno, esperando obviamente por esta Asamblea Legislativa que reúne un montón de condimentos en esta previa y, como decía Gaby, teniendo en cuenta la relación que va a haber con los gobernadores, recordemos que los mandatarios provinciales siempre están invitados a la apertura de sesiones. Hay a veces ausencias porque en algunas provincias en paralelo también se abren las sesiones. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, siempre el discurso es a las 6 de la tarde, es decir, posteriormente al que hace el presidente de la Nación. Bueno, en este caso veremos si se mantiene ese horario y si Kicillof después se traslada hasta el Congreso o no. Claro. Y además, bueno, los legisladores, no solamente por el horario inusual, que más allá de eso, obviamente llama la atención, pero si los legisladores tienen que encontrarse para venir al Congreso, tienen que estar. Claro. No obstante, el día de la asunción presidencial, recordemos que también, que fue Asamblea Legislativa con senadores y diputados, hubo varias bancas vacías, ¿no? Generalmente una asamblea legislativa tiene a todos muy apretados porque justamente falta lugar, se ponen algunas sillas en los pasillos, en las escaleras. Bueno, en la asunción presidencial no pasó eso, así claro, que veremos también, ¿no? Ahora eso, presencias, ausencias y obviamente todo lo que va a dejar que
yo creo que el recinto va a estar caldeado. Claro, sin lugar a dudas. Bueno, hoy también fue un día de mucho trámite administrativo por parte de los diferentes, las diferentes personas que acompañan a los legisladores nacionales por cambio de los pasajes, porque muchos diputados, muchos senadores tenían pasajes para regresar a su provincia pensando que la Asamblea Legislativa podía ser el viernes tipo 11 de la mañana, que en un principio se mencionaba, había un rumor muy fuerte en dependencias del Congreso, y anoche se desayunaron con que, con el ingreso del decreto de convocatoria por parte del presidente de la Nación, el horario cambió para las 21 horas. Esto hizo que en el día de hoy haya mucha tarea administrativa también en esta Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos que se abre un pedido y un periodo en el cual los diputados empiezan también a hacer ingresar sus diferentes proyectos, sus diferentes iniciativas que seguramente van a conllevar a que se conformen las comisiones de trabajo y empezar a discutir ahí los diferentes proyectos. Gaby, el radicalismo está pidiendo algunos temas puntuales vinculados con las relaciones exteriores. Así es, desde la Unión Cívica Radical, puntualmente el diputado Pablo Cervi, presentó un proyecto de ley para solicitar que la canciller Diana Mondino se presente en la Cámara de Diputados para brindar un informe sobre lo que tiene que ver con la política exterior. Vamos a contarles un poco de qué trata esta iniciativa y dónde ponen el foco los diputados radicales. Digo diputados porque no, si bien Cervi es quien impulsa este proyecto, después les vamos a estar contando quiénes más aportaron su firma a esta iniciativa para que Mondino venga a la Cámara de Diputados, algo que es usual que se haga, que los legisladores soliciten que algunos de los ministros vengan a alguna de las dos cámaras para pedir informes de la gestión y demás, más allá de lo que después tiene que hacer el jefe de gabinete, que sabemos que tiene que brindar un informe mensual respecto a la gestión de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que dice esta iniciativa? Se le solicita a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que se presente en la Cámara de Diputados para que informe sobre las políticas en materia de comercio exterior que el Ejecutivo Nacional llevará adelante. Yo te decía, están interesados en la política exterior, pero puntualmente una de las cosas que se destaca en este proyecto de ley que quieren saber detalles del comercio exterior, que es algo de lo que Javier Milei ha hablado durante la campaña presidencial, después también como presidente ya electo, donde dio algunas entrevistas refiriéndose a quienes podían llegar a ser algunos de los socios comerciales de la Argentina, y la propia Mondino también se refirió a esto en algunos reportajes. Pues vemos en la próxima placa, bueno, ¿qué es lo que se le va a requerir? Que brinde detalles sobre sus afirmaciones, hablando de Mondino, sobre la decisión del gobierno de no intervenir en las relaciones exteriores, dejándolas en manos de los actores privados. Básicamente en ese punto se refiere al vínculo con China, que en varias oportunidades, tanto el presidente como Mondino han remarcado que eso van a dejarlo en manos de privados, que si los privados quieren hacer o llevar adelante algún tipo de relaciones comerciales con China, lo pueden hacer, pero que eso no se va a hacer desde el Estado. Después vemos en la próxima placa, otro de los puntos que se destacan en esta iniciativa es que se busca acceder a datos sobre la posible reducción de funciones de embajadas y agregadurías comerciales. También quieren en el radicalismo interiorizarse sobre esto, sobre el posible cierre de embajadas o, bueno, como dice ahí, de agregadurías comerciales. Sabemos que no en todos los países necesariamente hay embajadas, y en caso de que haya también, cuáles van a ser las funciones, porque en muchos casos lo que hemos visto hasta ahora es que al frente de las embajadas
hay diplomáticos de carrera, pero en otros hay embajadores que son embajadores políticos. Claro, una reducción también de lo que sería la planta del personal del Estado en representación de la Argentina en distintos lugares del mundo. Así es, ese es otro tema donde, bueno, se trata de ver hasta qué punto se acota esa cantidad de personal en cada una de las embajadas según el país en donde estén ubicadas. Después, bueno, otro de los puntos tiene que ver con que se va a solicitar información sobre las condiciones para las pymes en el comercio exterior, las políticas y estrategias comerciales y la posición sobre el Mercosur, un tema del que también se ha hablado mucho en la campaña presidencial, pero bueno, después quieren tener algunos detalles más sobre qué posicionamiento va a tener la Argentina ante el Mercosur. Vemos, creo que hay una o dos placas más. En esta, bueno, también tiene como objetivo indagar sobre la designación de un nuevo embajador en Brasil, luego de que renunciara Daniel Scioli. Sabemos que Scioli pasó a ocupar la Secretaría de Turismo y Deportes y que dejó de ser embajador allí, que ella venía de la anterior gestión como embajador en Brasil y continuó durante el gobierno de Javier Milei. Bueno, también la posible expansión del gasoducto Néstor Kirchner, otro de los temas donde se había anunciado que no se iba a continuar con la construcción o el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner. Quieren algunos detalles respecto a ese tema, qué va a pasar finalmente, si se van a seguir con los tramos que estaban pensados o se va a dejar como está. Después, otro de los puntos tiene que ver con la generación de lineamientos en política exterior que garanticen previsibilidad, transparencia y desburocratización para las inversiones, exportaciones e importaciones. Es otro de los puntos que destacan en este texto que presenta Cervi. Vemos en la próxima placa sobre, yo te decía, los diputados del radicalismo que acompañan esto más allá del neuquino. Bueno, quienes también pusieron su firma son Karina Banfi, Carla Carrizo, Pamela Verasay, Danaya Tabela, Gabriela Brauer de Konin, Marcela Antola, veo poquito, me doy cuenta, Pedro Galimberti, Gerardo Cipollini, Mariela Coleta, Melina Giorgi, Julio Cobos, Manuel Aguirre, Atilio Benedetti y Lisandro Nieri son los diputados que también acompañan este pedido para que la canciller Diana Mondino venga aquí a la Cámara de Diputados a dar un informe sobre política exterior, pero con el eje puesto en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Claro, bueno, gracias Gaby por esta información que tiene que ver con la agenda que va a ir formando, que va teniendo el Congreso Nacional, que va teniendo la Cámara de Diputados a partir de la presentación que están haciendo los diferentes legisladores nacionales y que, claro, se va a poner en funcionamiento a partir del 1 de marzo con la inauguración de un periodo de sesiones ordinarias del Congreso, discurso presidencial, conformación de comisiones, trabajo en comisiones y ahí en la Comisión de Relaciones Exteriores ingresará esa iniciativa que tendrán que consensuar el resto de los diputados nacionales, ver la viabilidad que tiene, por ejemplo, este pedido de informes o este proyecto de pedido de informes a la canciller Diana Mondino, que son muchos los temas para discutir con la canciller, muchos de los temas que está planteando y que está pidiendo la Unión Cívica Radical, bien como nos decía Gaby, acompañado por varios legisladores. Ya la primera firma que veíamos es Karina Banfi, la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, también acompañando esta presentación para darle una mayor fuerza política, ¿no? Desde el punto de vista de la fuerza que está impulsando este pedido. No, y además de estos temas pensaba también la semana pasada, que hubo sesión en el Senado donde surgió, una discusión entre una de las senadoras de Unión por la Patria
de Tierra del Fuego, Eugenia Duré, y la vicepresidenta Victoria Villarruel por la cuestión Malvinas. Sí. Bueno, es otro, me parece, de los temas que seguramente si Diana Mondino en algún momento expone en esta Cámara, en la Comisión de Relaciones Exteriores, sin duda va a surgir. Claro. No solamente por posturas polémicas que tuvo en la previa de asumir ella como canciller, sino también, bueno, por esta visita que se ha dado recientemente de Cameron a las islas y, bueno, la reunión que posteriormente tuvo con ella, ¿no? Claro. Así que me parece que esa cuestión seguramente va a ser central y todas las que se despierten, obviamente hoy, por ejemplo, el vocero presidencial Manuel Adorni era consultado por una colega de Brasil respecto de, bueno, esto que está bastante en debate, que son los likes y los reposteos del presidente Javier Milei, bueno, sobre la cuestión Brasil, también con todo lo que está pasando allí con Jair Bolsonaro. Y bueno, el vocero un poco trataba de despegar que ese like no significaba igual la postura de que eventualmente tenga el país, porque iba en contradicción con también cosas que dijo Mondino y lo estratégico que es que Brasil sea un socio para Argentina, ¿no? Obviamente en la región. Así que bueno, esas cuestiones seguramente también sean parte de las inquietudes que tienen los legisladores respecto a la política internacional, que no tiene en la comisión a un legislador no digamos, no menor su nombre, como es Fernando Iglesias, que es del PRO, un aliado de La Libertad Avanza, y que bueno, también tiene sus posiciones ahí muy contundentes. Bueno, ahí en el caso de Relaciones Exteriores, una comisión que ya está conformada, se conformó a principios de este año, a principios de cuando se inició el debate en periodo de sesiones extraordinarias en este año 2024 y es una de las comisiones que ya están conformadas. Y al conformarse las diferentes comisiones, será también el lugar natural en el cual varios ministros concurran a diferentes comisiones a dar explicaciones a partir de inquietudes que tengan los legisladores Bueno, en el Senado, ¿no? También se conformó la Comisión de Relaciones Exteriores, porque recordemos que el temario de sesiones extraordinarias tenía varios tratados internacionales para considerar. Finalmente, de los 11 puntos que había en el temario, ninguno se aprobó. Fue nula la cosecha que hubo. Pero bueno, en el Senado sí, algunos habían tenido dictamen y lo que hacía el Poder Ejecutivo era retomar ciertos tratados internacionales bilaterales que se firmaron, años anteriores, pero que habían sido enviados por la gestión de Cambiemos. Claro. Así que veremos también qué pasa con esa cuestión cuando ahora retomemos las sesiones ordinarias. Bueno, y hablando de análisis parlamentario, hablando de los diferentes temas que cruzan este Congreso Nacional, Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, habló con Diputados Televisión de esta manera. La discusión particular que plantea el gobernador de Chubut, que tiene su génesis en el descuento de un crédito que estaba garantizado por coparticipación que no había logrado renovar, es una cuestión que tiene que ver con el derecho común. En cuanto a la posición de las provincias, yo veo que luego de nuestra organización nacional, con la Constitución de 1853, la incorporación a la provincia de Buenos Aires, que se mantenía una idea de provincias preexistentes, delegación de facultades en el Estado federal y luego, por cuestiones quizás de comodidad o de que determinadas facultades de la nación eran necesarias para recomponer alguna situación difícil de las provincias, se empezaron a dar una serie de delegaciones impropias. ¿Qué quiere decir delegaciones impropias? A través de leyes, la provincia, los legisladores de la provincia fueron haciendo algunas concesiones adicionales a la nación. De hecho, esto se presenta a principios del siglo pasado, donde el orden constitucional claramente establecía que era facultad exclusiva y permanente de las provincias imponer contribuciones directas. Contribución directa, que es sobre manifestaciones directas de capacidad contributiva,
patrimonio o renta. Bien, en el año 1930-31 se sanciona la ley 11682 que establece la ley de impuesto a los réditos, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 32, pero hoy sigue en vigencia. Luego de que pasó el gobierno de Iriburu, gobiernos constitucionales, provincias, representantes legislativos concedieron la prórroga a esta delegación impropia de facultades propias ahora te comprendo. Constitucionales. Te comprendo. Fíjate, Entonces, pergeniada durante un gobierno autoritario como el de Uriburu. Mirá vos. Claro. Mire, pero el tema de la delegación es también impropio, o el tema de la coparticipación tiene quizá un antecedente histórico anterior, donde se hablaba sobre las provincias que estaban bastante pobres, pidieron parte o participación en lo que se llamaban los impuestos, ¿cierto? Pero el primer antecedente que yo registro como violación al orden constitucional es permitirle a la nación o darle facultades a la nación que cobre impuestos directos cuando el texto constitucional establecía que era facultad exclusiva y permanente de las provincias. Bueno, ahí estaba, Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza. El bloque de él en su momento se llamó Ahora Patria, que fue un aliado importante dentro de Juntos por el Cambio hasta diciembre, y en diciembre ingresaron 2 diputados más. Ya con 3 diputados, ese bloque Ahora Patria se incorporó formalmente a La Libertad Avanza. Así es, ¿no? sí, primero se hablaba de que iban a hacer un interbloque, después finalmente no. Exacto. Los tres salteños, sí. Exacto. Forma parte del bloque, que tiene, 38 miembros y algunos aliados más, ¿no? Sí. Como José Luis Espert, Paulo Modeo de Tucumán, también de la Unión Mendocina, Álvaro Martínez. También, claro. Así que, por ahora el bloque tiene 38. Y los de Ahora Patria están dentro. Los 38 diputados de La Libertad Avanza mañana van a ir a Casa de Gobierno. Sí. Sí, A mañana. las 10 de la mañana se reúnen con el presidente Javier Milei. Me parece que, se va a hablar de cómo encarar esta nueva etapa. Así es. Lo que dejó la etapa de las sesiones extraordinarias, en el cual se discutieron, como es de público conocimiento, el proyecto de ley de bases, con el resultado que también es conocido, y a partir del viernes comienza otra etapa. Por eso le ponemos mucho énfasis en que empieza la etapa en la cual se discuten no solo esos proyectos, esas iniciativas que proponen el Poder Ejecutivo, sino también los propios legisladores nacionales, en este caso los diputados nacionales, y ahí se abre el abanico de todos los temas. Desde aquellos proyectos que a lo mejor ingresan desde el Ejecutivo para reemplazar lo que fue la ley de bases, como el proyecto de Servi, que le está pidiendo casi una interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores. Sí, hay varias cuestiones ahí. Por un lado, está todavía pendiente de ser tratado el DNU 70/2023, donde si bien ya se conformó la comisión bicameral para el tratamiento legislativo, de trámite legislativo, allí hay un sector de la oposición, y ahora lo vemos en el Senado, que no está circunscripto a Unión por la Patria, sino a otros partidos provinciales y también a la Unión Cívica Radical, que plantea que directamente se tiene que tratar ya en sesión durante el periodo ordinario. Se tiene que tratar el DNU porque, están vencidos los plazos y por el tipo de cosas que está legislando ese DNU, y la gran cantidad, sobre todo, de áreas que toma, es necesario que el Congreso se pronuncie sobre ese tema. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, que va a ser un tema, claro, y hay que ver hasta qué punto la oposición consigue reunir el número para avanzar con esta discusión directamente en el recinto, independientemente de lo que se plantee en la comisión bicameral. Después está, Fer, como vos decís, los distintos proyectos que se pueden discutir aquí, ya impulsados por los legisladores. Una parte por los legisladores del oficialismo, y también hay que ver qué pasa con la oposición. Si van a querer tratar de
unir fuerzas para impulsar algunos temas en particular, o van a decir, bueno, que sea el oficialismo el que marque agenda, ya sea desde el Ejecutivo o desde el propio Congreso. Claro, seguro. Bueno, temas que veremos cómo se desarrollan. Y repetimos, mañana 10 de la mañana, el Bloque de la Libertad Avanza se reúne con el presidente de la Nación, Javier Milei, para discutir temas vinculados, obviamente, con la agenda que tiene y que va a tener este Congreso Nacional. Hacemos una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene, que es la Asamblea Legislativa del próximo día viernes a las 9 de la noche aquí en la Cámara de Diputados. Pausa, este es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos, en una jornada en la cual se confirmó anoche el decreto del presidente de la Nación, el discurso, el mensaje ante la Asamblea Legislativa. Va a ser a las 9 de la noche. Por estas horas también están reuniéndose y ofreciendo una conferencia diferentes gobernadores patagónicos, hablando de esta situación, esta relación que hay entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores patagónicos, principalmente con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y por el otro lado, y ahí también está vinculado con el DNU 70/2023, a partir de resoluciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional, y por el otro lado se conoció hace minutos la convocatoria a la Asamblea Legislativa, digamos, puertas hacia adentro del Congreso, ¿no? Sí. Hecha por Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado y titular natural también de la Asamblea Legislativa, convocando a los legisladores una hora antes, ¿no? Así a es. las 8 de la noche. Así es, porque recordemos que, bueno, primero tiene que abrirse la Asamblea Legislativa, se designan formalmente a las comisiones de Interior y Exterior que reciben en su arribo al Congreso al presidente Javier Milei y, bueno, se pasa allí, sí, a un cuarto intermedio, donde, bueno, se posicionan todos en los respectivos salones donde Claro. recibe una comisión y la otra, primero la de Exterior, perdón, en el Salón Gris y en el Salón Azul la Comisión de Interior, y donde van legisladores de todos los bloques, ¿no?, a recibirlo. Luego pasa por el Salón de Paso Perdido, cumpliendo siempre obviamente con estas cuestiones protocolares, firma los libros de honor y después contempla el ejemplar original de la Constitución Nacional de 1853 y ya se dirige al recinto, Claro. donde allí lo que hoy circuló, trascendió, es de que va a hablar no sentado, sino parado en un atril, que veremos dónde se coloca, porque recordemos que está el estrado Claro. allí primeramente. Así que, bueno, esa sería un poco la metodología formal. Después comienza obviamente su discurso y una vez finalizado sí ya se retira, ¿no? Claro. No como esa escena que vimos cuando fue el Día de la Asunción, que fue algo distinto también, Claro. esa ceremonia. Exactamente. Bueno, y hablando sobre la actualidad parlamentaria, sobre la actualidad que atraviesan las diferentes discusiones en este Congreso Nacional, Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical, habló con Diputados Televisión y dijo lo siguiente. Fue un año parlamentario poco común, porque cuando es recambio de gobierno siempre hay un aprendizaje y una expectativa, y la verdad que trabajamos desde el 11 de diciembre, llegó la ley ómnibus y empezamos a trabajar y se formaron 3 comisiones, la de presupuesto, asuntos constitucionales y legislación general. Y a mí me tocó representar al radicalismo como vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, y la verdad que contra todos los pronósticos, porque bueno, es obviamente una modalidad, es un hecho novedoso, un presidente sin partido, en fin, con una expectativa de vinculación novedosa con la dirigencia política y todo. Si bien había sido colega nuestro, porque se me parece que Milei, este es el primer cargo electivo, y en realidad el segundo cargo fue diputado con nosotros todos, fue parte de esta casa.
tenía una modalidad, digamos, de gestión presidencial novedosa. Y la verdad es que trabajamos muy bien, todos los partidos. O sea, tuvimos un compromiso al debate y bueno, después fue el final con este factor sorpresa que fue la ausencia del debate, digamos, ¿no? O sea, en general se aprobó y cuando empezábamos a estrenar el debate en particular, ahí fue un poco una frustración colectiva y ahora estamos un poco a la expectativa de qué pasa el primero, como decías vos. Claro, manda de nuevo la ley, ¿cómo empezamos a tratarla? ¿Va a haber leyes espejo? ¿Qué se espera que pase? Bueno, después de lo que dejó el debate y me parece también después de lo que dejó la exposición de la sociedad civil sobre los que temas. Fue sumamente importante. Yo quiero destacar eso porque fueron más de 170 sectores que vinieron aquí, de todos los sectores. Y eso diría que fue un aspecto muy positivo de la famosa ley Ómnibus, porque la verdad es que esa ley tenía muy poco, tenía cosas muy puntuales de todo lo que es el debate fiscal y macroeconómico, tenía muchísimo de otros temas. Así que acá pasó todos los sectores de la cultura, pasaron, bueno, el tema de reforma política que se dejó, se hizo un acuerdo que eso empezara en 1 de marzo, o sea, juicio por jurado, o sea, tenía componentes de justicia, tenía componentes de reforma política, tenía componentes de electorales, digamos, de cultura, bueno. Así que la verdad que, bueno, más allá de todo lo que es económico, acá vinieron los sectores, agroindustria, energía, y la verdad que fueron 170 voces sectoriales de todo el país. Fue un enero bien potente y eso generó también que la propia sociedad, no los diputados de ningún partido, la sociedad dijera esto sí, esto no, esto nos afecta. Vino sobre el Código Civil, había un montón de capítulos, o sea, niños, niñas, adolescentes, el tema, o sea, es un proyecto muy ambicioso, de hecho era una ley inmensa, ley ómnibus, porque tenía un montón, 660 artículos más anexos con 300 artículos, entonces era imposible que no pudiéramos dialogarlo con la sociedad, porque no era homogéneo, no era un tema, eran muchísimos temas en una sola ley. Bueno, ahí estaba Carla Carrizo, diputada por la Unión Cívica Radical, las discusiones que se dieron, el proyecto de ley de bases que se dio en extraordinarias, el nuevo periodo que se inicia a partir del 1 de marzo y donde están, como decimos, las discusiones a partir de los proyectos que van presentando también los propios diputados nacionales. Uno de esos proyectos, Meli, tiene que ver con buscar una manera de actualizar el salario mínimo vital y móvil en la República Argentina. Así es, Fer, este proyecto que ha sido presentado por la diputada de la Unión Cívica Radical, Gabriela Brouwer de Koning, de la provincia de Córdoba, tiene que ver con, bueno, de alguna manera poder buscar una salida a lo que tiene que ver con la actualización del salario mínimo vital y móvil, en este caso por inflación. Ella propone 3 modificaciones a la ley de empleo, que es la 24.013. A propósito de lo que ha sucedido en el Consejo del Salario, donde no hubo acuerdo recientemente y finalmente tuvo que laudar el gobierno y fijar por decreto, una suma que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que era un valor de referencia, pero en definitiva es la suma que queda, de 180.000 pesos para febrero y de 202.800 pesos para marzo, cuando, desde los sindicatos se estaba pidiendo poder llevarlo a 288.000, teniendo en cuenta que luego este monto del salario mínimo es tomado como referencia también para otras cuestiones, como por ejemplo distintas asignaciones que hay o planes como el potenciar trabajo, ¿no?, que es el 50% en este caso del salario mínimo vital y móvil. Bueno, es obviamente importante esta cifra que, al igual que sucede con las jubilaciones, está retrasada frente a la inflación. Así que, si te parece, vamos a ver lo que propone aquí la diputada. En primer lugar, busca establecer que la determinación periódica del salario mínimo vital y móvil sea prevista para todos los meses del año y, de esta forma, evitar la no determinación por falta de convocatoria a sesión del Consejo, especialmente en el receso, como ha sucedido en enero. Después, en segundo lugar, introduce una especificación en materia de plazos en caso de no lograrse la mayoría requerida para la toma de una decisión en una primera sesión. Recordemos que en el Consejo están los representantes de empresarios, representantes de sindicatos y hay un enviado por parte del Poder Ejecutivo también.
Bien, vamos a la que sigue. Bueno, acá es más específica respecto de que se deberá convocar a una nueva sesión en un plazo no mayor a 10 días, la cual debe tener carácter presencial. Y ante el fracaso de una segunda reunión, el presidente del cuerpo tiene el deber de laudar. Sin embargo, en la ley actual no se establece un plazo para ello, por lo cual la propuesta fija un tiempo límite de 7 días. Esto siempre buscando, obviamente, de alguna manera, llegar, ¿no?, a una conclusión dentro del Consejo para que no quede sin fijar una nueva suma y en este caso, de acuerdo a la reforma que proponen también en primer lugar, que eso pueda ser mensualmente. Claro. Bueno, y el tercer punto es incorporar el IPC, esto es el índice de inflación, como criterio para definir el salario mínimo vital y móvil. Y para eso mencionó que esto ocurre, por ejemplo, en países como Uruguay y Colombia, donde se tiene en cuenta el IPC que también es un índice que está siendo reclamado por bloques de la oposición para que se contemple en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que a su vez la fórmula de movilidad jubilatoria es la que también después sirve como referencia para muchos otros beneficios previsionales que se otorgan, ¿no? Ahí es el bloque de lo que era la coalición cívica, específicamente, que hablan de una nueva fórmula para discutir en este Congreso a partir del viernes, a partir de que se abre el periodo de sesiones ordinarias. Así es. Brouwer de Koning dijo que la razón de la presentación de esta iniciativa tiene que ver con la situación económica y con la necesidad de fortalecer los mecanismos para el funcionamiento periódico y el cumplimiento de la función social que cumple el salario mínimo vital y móvil que está contemplado en la Constitución Nacional. Y creo que tenemos una más. Se busca garantizar un ingreso mínimo por trabajador que le permita acceder a una canasta mínima de bienes y servicios, como así también ser una herramienta en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, teniendo en cuenta sobre todo estos 180.000 pesos que han quedado fijados para febrero y 202.000 para marzo, frente a una canasta básica que se ha incrementado notablemente y de alguna manera, este retraso que tiene el salario mínimo vital y móvil, lo que busca la diputada, lo que propone es que la inflación también se contemple a la hora de actualizarlo. Bueno, gracias Meli. Hablamos y seguimos sumando iniciativas, seguimos sumando proyectos a lo que es la mesa de trabajo que tiene la Cámara de Diputados. Esta modificación a la Ley de Empleo se suma con otras iniciativas también vinculadas a lo laboral que están pensando algunos bloques, porque está algunas reformas en materia laboral que el propio Gobierno Nacional intentó implementar con el decreto 70/2023, objetadas en la justicia por parte de la Confederación General de Trabajo, las diferentes centrales de los trabajadores, las diferentes CTA, y la justicia le dio la razón. Y entonces esa parte del DNU está en suspenso. Así es, todo lo referido a la reforma laboral que está incluida en el DNU 70/2023 está frenado por la justicia. Claro. Y como vos decís, dentro de la oposición hay varios sectores que están de acuerdo con la letra de ese capítulo referido a reforma laboral, pero lo que dicen es que tiene que llegar aquí al Congreso de otra manera, a partir de un proyecto de ley. De hecho, desde algunos sectores de la oposición le han hecho llegar al oficialismo su voluntad de aprobar una iniciativa de estas características, donde plantean que es necesario hacer una reforma laboral, pero que no se puede hacer a través de un DNU porque necesita un debate aquí en el Congreso. Ya desde las distintas centrales sindicales han planteado su parecer respecto a esto. No solamente están en desacuerdo con que se haga a través de un DNU, sino con el propio contenido de la reforma laboral. Y bueno, la discusión está frenada. Ahora, es probable que independientemente de lo que suceda con el DNU,
se va a plantear como uno de los temas importantes lo que tiene que ver con la modificación del actual sistema de relaciones de trabajo. Sí, sin lugar a dudas, es un tema que lo han planteado los calificados bloques dialoguistas en esta Cámara de Diputados, lo mismo lo han planteado en el Senado Nacional, en momentos en el cual quedó conformada la Comisión Bicameral de los Decretos de Necesidad de Urgencia, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la semana pasada, y ahí también se volvió a hablar del tema de que estarían de acuerdo algunos sectores de avanzar en la discusión. ¿Cómo se tiene que dar esa discusión, más allá de las posturas que puedan tener algunos bloques políticos y las posturas que pueden tener sectores del trabajo en la comisión respectiva? Así es. Ahí es donde se tienen que zanjar las diferencias y ver de qué manera se logra un proyecto que busque un equilibrio. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la oposición más acérrima había una postura a favor de una reforma laboral, pero en sentidos distintos o en otros aspectos contemplados que no tenía el oficialismo. Después de la carta que hubo del documento publicado por Cristina Kirchner, también hubo una postura desde algunos miembros del kirchnerismo, más, abierta a poder, sí, dar una discusión amplia en ese sentido sobre la reforma laboral. Pero, a partir, obviamente, como dice Gaby, esta suspensión que hay por parte de la justicia del capítulo en el DNU, lo que reclama la oposición es que a través de una ley justamente tenga fuerza esos cambios que se quieran hacer y de alguna manera brinden previsibilidad a ambas partes, ¿no? Tanto empresarios que quieran invertir como a trabajadores. En medio de un contexto donde, hay un 50% de informalidad. Hay trabajadores que más allá del capítulo del DNU, que avanzó con un montón de artículos de la legislación laboral, ya hay trabajadores que ni siquiera están protegidos por esos artículos. En su momento, era el gobierno de Mauricio Macri, también pensó una reforma laboral vía decreto presidencial y también tuvo cuestionamientos y rechazos. Terminó mandando esa reforma que quería hacer Mauricio Macri, terminó mandando 3 proyectos, dividió en tres proyectos al Senado Nacional. Fracasaron creo que los 3 proyectos. No avanzaron, y se avanzó, habrá sido uno avanzaron, muy creo menor. que después no avanzaron en diputados. En realidad en ese momento, como bien decís, se intentó hacer esa reforma laboral a través de un DNU, no fue posible. Ahí el gobierno de Mauricio Macri tuvo que enviar 3 proyectos, en el medio tratando de negociar con los distintos referentes sindicales, donde algunos estaban de acuerdo con algunos de los puntos, pero no con otros, y finalmente eso fracasó en lo que fue el debate parlamentario porque no se consiguió avanzar con esas iniciativas, y un poco en base a eso que sucedió, en el oficialismo actual decidieron ver si se podía llevar adelante a través de un DNU, porque lo que creen es que se puede llegar a embarrar muchísimo la discusión en el Congreso, porque quienes apoyan algunos puntos de la reforma laboral después no te apoyan otros, y entonces puede llegar a quedar en la nada una iniciativa de estas características. Pero claramente lo que dicen desde la oposición, como recién decía Meli, hay sectores que plantean que hay que hacer algún tipo de modificación, como lo ha dejado por escrito la expresidenta Cristina Kirchner, donde ahí Unión por la Patria dice, hay que hacer modificaciones en lo que tiene que ver con el terreno laboral, pero no a costa de los derechos de los trabajadores. Y desde otro sector, incluido en los sectores que conformaban Juntos por el Cambio, dicen, hay que tratar de mejorar la situación del empresariado para que puedan tomar a más trabajadores. Hablan de la cantidad de personas que están hoy por hoy en la informalidad, y plantean que, por ejemplo, hay que eliminar las indemnizaciones y ir a otro tipo de sistema. Algo que se contempla en este DNU también, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí están las discusiones, por eso es importante abrir las comisiones y discutir, ¿no? Un poco estos temas y buscar ahí a ver si se pueden lograr consensos. Si la presentación de la idea de modificar legislaciones laborales es eliminarlas totalmente, seguramente el consenso no lo van a lograr. No, claro. El consenso se tiene que lograr Otro sentando en la mesa de la comisión a todas las partes. Sí, otro punto sensible Claro. es el derecho a huelga, También. que también fue parte de este DNU. Y algo importante que hoy remarcaba uno de los senadores que pidieron que realizaron el último pedido de sesión en el Senado para tratarlo, es que haya una rápida intervención de la Corte Suprema respecto del DNU. Claro. Porque una cosa es que si se llegara eventualmente a rechazar en ambas cámaras del Congreso, queda nulo a partir de que se rechaza. Pero si la Corte lo declara inconstitucional, más allá de que el capítulo de reforma laboral está suspendido, gran parte está vigente, todo lo actuado desde el 21 de diciembre, cuando se anunció por cadena nacional, desde las 0 horas del 22 de diciembre que comenzó a estar vigente en el boletín oficial, todo lo que ha sucedido a partir de ese momento quedaría nulo. Sí, Claro. lo declara inconstitucional la Corte. Claro. Eso decía el senador Sí, Cuellar. ahí ya hay una presentación Ujú. en la Corte Suprema de Justicia para que se declare inválido por parte de, por ejemplo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Sí. que volvió a instar a la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncie sobre este tema, que declare inválido el DNU por esto que dice Meli, porque, entre otras cuestiones, desde el Poder Judicial lo que plantean es que las cuestiones políticas las resuelva la política y que sea el Congreso el que se expida sobre la validez o invalidez de este DNU, pero claramente hay una diferencia respecto a cuáles serían las consecuencias si lo hace la Corte Suprema de Justicia Claro. o si lo hace el Congreso. Si lo hace la Corte Suprema de Justicia, todo lo actuado hasta acá, como por ejemplo los aumentos que se dieron en las distintas empresas que prestan prepagas, que tienen que son prepagas, ahí podrían llegar a tener que dar marcha atrás o resarcir, por ejemplo, a quienes tienen una prepaga y ya pagaron Claro. los aumentos. Otra cosa es si lo resuelve el Congreso, donde, lo que está hecho, pero de aquí en adelante queda inválido todo lo que plantea este DNU. A ver, y en el medio puede estar la resolución del Congreso con una decisión determinada, por ejemplo, de rechazar el DNU y la Corte después dictar una sentencia. Sí. Declarando- hay que ver, ¿no? Sí, también Claro. puede pasar, pero hasta ahora lo que hemos visto, intervenciones de la justicia en determinados Sí, exacto. artículos, ¿no? Y determinados capítulos. Una de las cuestiones también que fue muy polémica, la derogación de la ley de tierras, primeramente por un juez de La Plata la suspendió y después un juez federal lo revirtió. Entonces, son cuestiones que no hacen al todo y por parte, por lo menos, de la oposición más dura, hablan de que hay que ir por todo el rechazo del DNU. Bueno, ahí están los temas que está transitando el Congreso y, como decía ahí el Zócalo, 1 de marzo, Asamblea Legislativa, se inaugura un nuevo periodo de sesiones ordinarias. De aquí al viernes vamos a estar hablando sin lugar a dudas de todo esto y que tiene que ver también con las expectativas que se van creando en este Congreso Nacional. Ponemos punto final al análisis del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Gaby, gracias. Gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a